Bien, continuamos entonces. Estábamos en la disertación del doctor Luis Mateo y nos explicaba justamente de esta disrupción educativa que en este momento nos preocupa bastante, ¿no? Porque no entramos al tema de la tecnología, de la verdadera investigación que está concatenada directamente con lo que es las matemáticas, ¿no? La estadística, ¿no? Cuando yo a mis alumnos de investigación les digo, ustedes, ¿qué método estadístico, qué instrumento estadístico quieren aplicar? O no se saben, ya que ustedes han llevado por lo menos un año de investigación, metodología de la investigación, desarrollo de tesis, ya me imagino que ya conocen, ¿no? Qué método estadístico pueden aplicar a su tesis. Pero resulta de que no conocen, no saben. Entonces, si no conocen estadística, es muy difícil que hagan investigación. Ahora, la estadística es lo que deben llevar desde un inicio también, desde el primaria y secundaria, porque la estadística es la base del descubrimiento, es la base del instrumento para la investigación y la tesis. ¿Por qué nos enseña? Ahí tenemos que incidir, ahí tenemos que exigir para que haya un cambio. Adelante, doctor Narro, con su disertación. Pepe, ya que tú acabas de tocar el tema de investigación, eh, señalemos lo siguiente. La ley universitaria 3220, la última que se gestó hace 4 años, la llamada Ley Mora, en vez de significar una solución a la problemática de la educación universitaria en el país, eh, convertido en otro factor en contra del desarrollo de la educación. Y es un factor en contra, ¿por qué razones? Entre otras, en su normativa de esta ley, prácticamente se obliga, ojo, se obliga no solamente a todos los profesores, sino a todos los estudiantes a hacer investigación. O sea, se les obliga a ser científicos. Pepe, tú sabes, y el colega que nos está acompañando en esta reunión, que para generar científicos no se obliga, al contrario, se incentiva. O sea, hay que incentivar a que los profesionales, los jóvenes estudiantes hagan investigación, no obligarlos, porque de la obligación no se saca nada. Entonces, esto nos lleva a plantear lo siguiente. No todos los profesionales, no todos los estudiantes universitarios van a hacer investigación, porque a muchos no les gusta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos incentivar para que aquellos profesionales que se orientan por la investigación lo hagan y con profundidad, y hay que darles el apoyo necesario, no solamente con recursos económicos, sino también con la infraestructura necesaria. Esto también nos lleva a plantear lo siguiente. Tenemos que ser elitistas, cabe el término, entre comillas y subrayado, tenemos que ser elitistas para generar los científicos que nuestro país necesita. No todos los estudiantes son inteligentes arriba del IQ normal. No todos. Hay profesionales que tienen un IQ superior y por lo tanto ellos son los llamados a convertirse en la élite de científicos que el país necesita. Tampoco caigamos en el chauvinismo del famoso igualdad para todos o igualdad para todos. No podemos generar igualdad para todos en materia científica. El científico hay que generarlo a partir de incentivos y a partir de una élite de intelectuales. Creo que estamos errando en ese sentido y la ley Mora hierra porque exige que todos los estudiantes, todos los docentes hagan investigación y eso es imposible. Es imposible desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del IQ, de inteligencia de los peruanos. Ahí hay que centrarnos, hay que generar una élite de científicos que son los que van a llevarnos a nosotros como país a generar la ciencia y la tecnología propiamente peruanos. Yo insisto en ese tema
por la experiencia que nos hemos generado a lo largo de 35 años en la cátedra universitaria, y también porque no te olvides, José, yo no solamente soy abogado constitucionalista, también soy ingeniero industrial. Entonces, manejamos lo que es ciencia y tecnología, hablamos con propiedad. Y para cerrar este tema, pues yo no sé por qué los gobiernos de turno no se han preocupado por hacer realidad ya el Ministerio de Ciencia y Cultura, ese ministerio que debe servir como parapeto para que la ciencia y tecnología peruanas podamos empezar a darle curso. Ese Ministerio de Ciencia y Tecnología podría firmar convenios no solamente con las mejores universidades del mundo, sino también con la ONU y la Organización para las Naciones Unidas de Desarrollo Industrial, a fin de que nos apoyen con científicos en todas las especialidades que vengan a ayudarnos a forjar los científicos peruanos en nuestra parte. Bien, muchas gracias, doctor Ananías. Termino, Sí, José. adelante, adelante, Tuve la adelante. suerte de ser forjado como ingeniero industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, y tuve la suerte también de contar con profesores de diferentes países del mundo, doctores y magísteres de diferentes universidades del mundo. ¿Por qué razón? Porque la Universidad Nacional de Trujillo en aquel entonces firmó convenio con la UNUDI y tuvimos esa suerte. Entonces, si una universidad como la Universidad Nacional de Trujillo, en el rectorado del ingeniero Héctor Luján Peralta, a quien recordamos bastante por su orientación de apoyo al estudiante, eh, pudo haber firmado convenio con la UNUDI, ¿por qué no lo puede hacer el Ministerio de Ciencia y Tecnología que se genere en el país? Entonces, hace falta iniciativas de esa naturaleza, Pepe. Gracias. Bien, muchas gracias por su disertación, doctor Ananías. Si bien es cierto, hay un nivel de lo que es la investigación y la ciencia, también tenemos que pensar en que el desarrollo de las inteligencias múltiples, ¿no? Donde todos a nivel de inteligencia múltiples somos inteligentes. Todos nacemos con un talento, todos somos inteligentes en nuestro talento y eso hay que tener el contexto para poderlo desarrollar. Unos se inclinan por la investigación, pero hay talentos que se pueden desarrollar, que pueden crear la generación de valor, que es lo que más nos debe preocupar en el siglo XXI, la creación de valor. Entonces, la educación tiene que estar orientada a lo que es la creación de valor y eso pasa justamente por la investigación, pasa por la innovación, no solamente por la ciencia misma y la investigación, sino también por la investigación y la forma de la creación de valor, ¿no? La educación tiene que estar orientada a eso, ¿no? No necesariamente por lo que dice usted, doctor Narro, por los científicos, sino también por los quienes tienen talento y pueden a partir de ese talento crear valor también, ¿no? ¿Qué dice al respecto, doctor Mateo, para ya ir terminando ya la disertación Sí, de estos sí, sí. distinguidos doctores? Adelante, doctor Mateo. Bien. Primero, esta ley universitaria 30220 parece que ha sido hecha por gente totalmente ajena al sistema universitario porque las concepciones son demasiado anticuadas y totalmente, en, o sea, hecha una ley para enclaustrar el sistema universitario sin pensar que la universidad es el cerebro de una sociedad. Y si nosotros a nuestro pensamiento lo enclaustráramos, dejamos de ser seres humanos. El pensamiento es libertad, así como la vida. La vida es educación. La educación es una creación de las infinitas posibilidades que tiene el ser humano en el mundo. Pero esa creación que es la educación es también el pensar. Y ese pensar es justamente y que se desarrolla a plenitud en libertad. La naturaleza es el principio de la pluralidad. Si nosotros sabemos que el principio de la naturaleza es la pluralidad, ¿cómo
por siglos hemos buscado la igualdad en lugar de buscar la libertad, porque es la libertad lo que realiza al ser humano, significa al ser humano y posibilita los desarrollos de muchos países. ¿Por qué no nos hemos desarrollado? Por falta de libertad. Seguimos todavía dependiendo porque hemos tenido una educación que ha achatado nuestra libertad, una educación que nos ha dado durante todos estos 200 años, que ha sido para cambiar el Perú en libertad, nos ha quitado esa libertad y nos ha formado solo para obedecer. Nos quitó el pensar y solamente obedecer. Ese pensar en libertad fue, y eso es el sistema educativo imperante. Contra ese sistema educativo tenemos que alzarnos. Justamente el ser humano se distingue de los animales por esa capacidad de protestar contra todo aquello que no lo dignifica al ser humano. Y por eso también la capacidad del ser humano de rebelarse contra todo aquello que va contra nuestro propio crecimiento humano. Y esta ley universitaria, una lástima, y aquí dice claramente que se crea la ley para creación, funcionamiento y supervisión y cierre de las universidades. ¿Cómo cerramos un cerebro de una sociedad? ¿Cómo cerramos a un cerebro de una sociedad? ¿Cómo decimos tu cerebro tiene que estar cuadriculado y solamente tiene que moverse en este cuadrante? Es absurdo. Entonces, no hay la intención de desarrollar al ser humano. La intención de desarrollar al ser humano, la intención que hay tras bambalina, que es el que nosotros sabemos, el poder de toda nación, de todos los seres humanos, componemos la nación, abdiquemos en favor de unos cuantos para que ellos decidan. Ya por ahí decía un congresista, dice, yo decido pueblo y yo decido el pueblo, ya no me interesa que ellos digan, ¿qué voy a pensar? O sea, nos quitaron, se irroga el derecho de pensar por nosotros. Esa educación tenemos que buscar que cambiar. Entonces, el principio de pluralidad es justamente el sustento del principio de la individualidad y el de ser único en el mundo. Y por otro lado, ese mismo principio es que en cada individuo tiene conciencia y la autoconciencia. El cerebro, una universidad, tiene que manejarse conscientemente y su autoconciencia para corregir los hechos que no corresponden si hay alguna desviación. Pero no podemos buscar otro organismo que en nombre de la sociedad supervise para que no pensemos. Supervise para que no se salga del catecismo. Lamentablemente estamos obteniendo y teniendo muchos ministros de educación que no entienden la educación. Están al margen de lo que es la educación y solo se han dedicado a repetir cosas superficiales, pero no han llegado a conocer la esencia del ser humano y plantear algo diferente. Hoy tenemos que buscar una educación que no solamente se vea la naturaleza humana como parte, sino ver la totalidad, la naturaleza humana y su función dentro del mundo de la naturaleza y los principios que rigen a la naturaleza. ¿Cómo es posible una universidad? Tenemos acá al frente de mi oficina la Universidad de y si yo le pregunto dónde está la ciudad universitaria, y seguro que me van a contestar que la ciudad universitaria es la avenida Arequipa, es la avenida 28 de julio, es la avenida Petit, está el estadio. Entonces, esa es la ciudad universitaria. ¿Cómo podemos nosotros pensar en una universidad aislada de la naturaleza? Cuando la naturaleza es el origen de la ciencia y la tecnología y de todo.
necesitamos nosotros pensar y comunicarnos más con la naturaleza, porque de ahí está todo. Ahí conocemos al mundo. Bien, doctor, Por esta recuerdo oportunidad para, hay muchas para, cosas por conversar hay y por bastante por felicitar. conversar, doctor, y el tiempo nos va ganando. Efectivamente, la universidad, por ejemplo, que han cerrado Pedro Ruiz Gallo, que no la quieren licenciar, es una ciudad universitaria dedicada a formar ingenieros agrónomos, ingenieros agrícolas, y donde antes funcionaba, ¿no? El CIPA, el Centro de Investigación de Producción, donde no solamente veía lo que es, tenían cantidad de ganado experimental, sino también grandes extensiones de terreno experimental. Y esa universidad nació bajo la base y el fundamento de la Universidad de Ingeniería. Y conozco la calidad de esos universitarios. Sin embargo, yo no sé por qué razones viene la SUNEDU y la Sierra. Es una ciudad universitaria completa. Entonces, hay que articular la geografía, el medio que nos rodea, ¿no? Y hacer una cuestión holística de la educación. Porque no necesariamente, pues, la universidad cerrada es lo que nos va a formar como profesionales, como buenos profesionales idóneos, sino también que la responsabilidad está en las instituciones que nos rodean, está en la naturaleza, ¿no? Antes me acuerdo que los alumnos hacían sus excursiones al campo, a investigar al campo. Los niños salían al campo, Claro. salían a los museos. Ahora no es así. La música de los talentos se les incentivaba por talentos. Los que tenían talento para la guitarra, para el canto, para el deporte. Habían competencias a nivel nacional para el deporte, a nivel de colegios. Ahora no hay nada. No hay nada. Yo me No acuerdo que hay, mi padre me decía, yo cuando le preguntaba a mi padre sobre un tema que no encontraba, me decía, ahí está. Y me señalaba la biblioteca. Y me decía, está en esa colección. Búscalo, investigalo. Cansado de buscar, le decía, papá, por favor, dime dónde está. Y él sabía dónde estaba ese tema, porque él leía. Pero primero me decía, ¿cómo lo podrías resolver tú? Para cualquier cosa. Bueno, ahora ya la educación ha cambiado, ya tampoco los padres tampoco no están metidos con la educación, comprometidos con la educación, porque no se ha roto ese paradigma, podríamos decir, ¿no? Esos paradigmas que sí nos servían para poder salir adelante. Para ir ya terminando, doctor Ananías Narro, su última disertación, por favor. Sí, Adelante. sí, amigo Castillo. En realidad, hablar del tema de la educación en el país, repito, es un tema muy extenso que llevaría pues a otras sesiones más adelante, pero lo importante es dar los primeros pasos. Eh, Esa ley Mora 3220 que reitero, en vez de venir a solucionar los problemas de la educación universitaria en el país, lo ha complicado, tiene que ser objeto de una ley complementaria, pero desarrollada por gente especializada, por gente que tiene experiencia en el campo universitario, no por congresistas que apenas han terminado su profesión y no se han dedicado pues a la cátedra universitaria, no han seguido en el campo de las universidades, lo que nos lleva a pensar de que esa ley complementaria va a seguir siendo más de lo mismo, ¿no? En tal contexto, no es una crítica, pero sí es una llamada de atención. ¿Y qué ley universitaria mejorada podríamos haber obtenido del presidente de la Comisión de Educación, que toda su vida ha sido militar, ¿no? Entonces, él conoce de armas y de guerras, etcétera, pero en temas universitarios está muy lejos, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones que existen en nuestro país. O sea, la gente especializada, la gente que puede darle un sumo de sus conocimientos prácticos y teóricos
al país para mejorar la educación universitaria simple y llanamente no son convocados. Ahí está el problema. Y como decía el colega, y usted también, eh, se genera la SUNEDU para supuestamente evaluar universidades, por favor, y sobre todo para cerrarlos. ¿A quién se le ocurrió esa idea propiamente de gente que no conoce el tema? Fíjese, la SUNEDU ha desarrollado lo que se llama un proceso de licenciamiento de universidades que es nulo, de pleno derecho, es nulo ipso iure. ¿Por qué razones? Las universidades que han sido creadas por ley, porque hay 20 universidades que han sido creadas por ley, han sido objeto de evaluación por evaluadores bachilleres. No han sido evaluadores con doctorado, con maestría, los que han evaluado las universidades. Y esos bachilleres han emitido un informe al Consejo Directivo de la SUNEDO, y el Consejo Directivo de la SUNEDO, ojo, pestaña y ceja, ha emitido una resolución administrativa cerrando las universidades creadas por ley, por el amor de Dios. Eso es una barrabasada, porque una resolución administrativa nunca puede estar por encima de una ley. Claro. En todo caso, debió merecer un informe de esas comisiones evaluadoras, eh, elevadas al Consejo Directivo de la SUNEDO, y el Consejo Directivo de la SUNEDO a su vez elevar al Congreso esos al informes Congreso. para que sea el Congreso quien determine mediante una ley la denegatoria de licenciamiento de las universidades. Entonces, procesalmente estamos en el mero suelo. Eso es una barrabasada increíble. Igualmente, las universidades que no han sido creadas por ley, fueron creadas por resolución administrativa del CONAFU, del Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, también han sido cerradas de mala manera, abusivamente. Se ha cometido ahí abuso del derecho, se ha cometido abuso de autoridad, se ha violentado derechos constitucionales, no solamente de los promotores, sino también de las comunidades universitarias de cada universidad cerrada. Cuando usted, como empresario, promueve una universidad, usted tiene que cumplir como promotor toda una serie de requisitos que se señalan en la ley para que le puedan otorgar su licencia de funcionamiento por parte de la SUNEDU. Eso lo han cumplido estrictamente todos los promotores de las universidades que ha creado CONAFU. Sin embargo, viene la SUNEDU y hacerle otra segunda evaluación. Eso es abuso. ¿Dónde queda el derecho a la libertad de empresa? ¿Dónde queda el derecho a impartir educación dentro de los principios constitucionales? ¿Dónde queda el derecho a la libertad de cátedra? Se han violentado todos esos derechos. Entonces también las universidades que han sido creadas por ley y que la SUNEDO los ha cerrado malamente, hay ahí abuso total. Entonces, para mí, ese proceso de licenciamiento debe ser declarado nulo ipso iure, nulo de pleno derecho, y todas las universidades, las 48 universidades que han sido cerradas, deben volver a la vida, a su plena vigencia, porque no hay derecho alguno para cerrarlas, como lo dijo el colega. ¿Cómo vas a cerrar una universidad que se convierte en un faro direccionador de la sociedad en donde está desarrollando sus funciones? O sea, ¿en qué cabeza cabe, mi querido doctor José Castillo, mi querido doctor Luis Mateo? ¿En qué cabeza cabe cerrar universidades? Ya lo dijo usted, doctor Castillo, la Universidad Pedro Ruiz Gallo, cerrarla. Entonces, merece una revisión total el accionar de la SUNEDO. Y eso lo tiene que hacer el próximo Congreso, porque no podemos permitir que esas 48 entidades que ya pasaron una primera evaluación con el CONAFU, pasen una segunda evaluación, porque eso es abusivo. O vamos a permitir, por ejemplo, que el sistema bancario sea objeto de revisión, de evaluación de todos los bancos, y que los bancos que no pasan esa revisión sean cerrados. ¿Lo van a permitir los bancos? Colegas, entonces la igualdad ante la ley lo dice la ante propia la ley. Constitución, lo dice la Constitución. Entonces, insisto en que ese proceso de licenciamiento de universidades que ha hecho la SUNEDU es nula. Se han cometido barrabasadas, como le acabo de mencionar. Cerrar universidades que han sido creadas por ley, por una resolución administrativa. ¿Dónde están los asesores legales de la SUNEDU? Eso es una vergüenza. Eso es todo, amigos. Bien, Que me han claro, escuchado. gracias, doctor, por su excelente disertación.
Evidentemente, acá hay un abuso de autoridad. No veo a qué intereses responde el cerrar importantes universidades, ni la ANR se atrevía a cerrar universidades. La ANR tomaba la universidad en administración, la administraba por 2, 3, 5 años y nuevamente la devolvía a sus directivos, pero no la cerraba, la administraba por la necesidad que había y las entregaba nuevamente, porque no se puede, no la pueden cerrar por la misma constitución que protege la autonomía de la universidad. Entonces, para ir terminando ya, doctor Luis Mateo, sus últimas palabras, ya como para ir ya cerrando. Bien. Adelante. Creo que lo que hemos conversado ha sido muy interesante, lo mismo que acaba de manifestar el doctor Narro, cómo la incapacidad se ha subido sobre la capacidad intelectual de muchas personas de la sociedad, porque lo que ha hecho SUNEDU es algo que realmente incomprensible dentro de un razonamiento, pero no el razonamiento superficial, sino dentro de un razonamiento profundo, que están los principios esenciales que rigen a los seres humanos. Un pueblo inteligente, un pueblo pensante, es un pueblo que genera su propio desarrollo. Y eso es lo que no quieren los gobernantes o los llamados políticos. Es eso. Y todo le ponen un velo para que veamos la parte superficial, pero no veamos el trasfondo. Entonces tenemos que pensar desde el sentido de libertad para poder elegir lo que mejor conviene a nuestra nación. Necesitamos un desarrollo soberano, sostenido, con una nación inteligente, capaz de poder construir nuevos escenarios de producción, de desarrollo tan competente como cualquier otra parte del mundo. Y quizás yo soy un poco rebelde porque cada país ha desarrollado de acuerdo a sus propias características. Los modelos de hoy ya no pueden ser, los modelos de ellos ya no pueden ser nuestros modelos. Hagamos nuestro propio modelo, empecemos a trabajar en la parte de una educación científica innovativa, formemos científicos, por favor. El doctor Narro también los invoco a llevar siempre este mensaje. Formemos científicos, formemos grandes tecnólogos, no nos quedemos en los simples aplicadores. Hoy estamos viviendo el cambio climático en el Perú, nos está castigando y tenemos toda una costa norte inundada, pero no tenemos profesionales que se hayan dedicado a estudiar la biosfera. No tenemos personal calificado que se hayan para que científicamente estudie el comportamiento marino. Si todo eso nosotros lo estudiáramos, pudiéramos avisorar o prevenir muchas calamidades. Y también retomando lo que nos decían sobre los pueblos, los asentamientos inhumanos, es correcto, no se puede pensar en formar un ministerio